¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte así giro de 180 grados sobre el tema que estábamos platicando hace un momento. Vámonos al siguiente. ¿En qué consiste la violencia en el noviazgo y por qué es tan difícil de identificar? Aunque está relacionada con la violencia doméstica, se trata de un tipo de agresión que afecta sobre todo a las mujeres en relaciones heterosexuales. Las distintas técnicas de maltrato tienen el mismo objetivo, que es poder ejercer control y poder sobre la otra persona, a la que también podemos llamar víctima. Estamos hablando de agresiones que a veces son evidentes, ya que existen las físicas. En las físicas uno se da cuenta, pero también están las psicológicas, las sexuales e incluso las morales. Cuando hablamos de violencia física, nos referimos a los golpes, pero también se incluye el acto de limitar las necesidades físicas, como la comida, el buen dormir, el sueño, el descanso, el hogar. Es decir, cuando el victimario te priva de alimentos, cuando hace lo posible para no dejarte dormir, cuando te saca de tu casa temporalmente o te corre de manera permanente, que en el plano sexual la víctima es obligada a tener relaciones íntimas con el violentador. Eso se llama sexo no consensuado. Violencia verbal, evidente en amenazas, insultos, culpabilizar, minimizar por el tema de las acciones o condición del otro. Ah, ya, no llores, estás loca. Eso es una violencia importante. El daño psicológico, el más frecuente, que viene originado de una manera inconsciente. Aquí podemos mencionar la intimidación, generar miedo y culpa, aislar a la víctima, la humillación y hasta retirar el amor y la atención como castigo. No es posible hacer que alguien se comporte violento. Los factores que influyen en la violencia son diversos. La víctima tiene que entender eso, que no es posible hacer que alguien se comporte violento. La responsabilidad siempre es de quien ejerce los actos de violencia y no de quien es víctima, aunque el victimario se empeñe en decir lo contrario. En México, solo 4 de cada 10 jóvenes denuncian las conductas violentas de su pareja ante las autoridades de salud o instancias jurídicas. La mayoría de los estudios señalan que este problema inicia entre los 12 y 13 años de edad, cuando empiezan su edad romántica. Incluso encuestas más recientes encontraron un tipo de violencia económica y patrimonial que antes no se consideraba como tal. Se trata de parejas que piden dinero prestado entre sí y que ya no lo devuelven. Uno de los casos más conocidos, o cuando se rompen el teléfono celular o dañan la computadora del otro, inclusive el auto. Uno de los casos que conmocionó a la sociedad fue el de Esmeralda Millán, no sé si se acuerden. En diciembre del 2018, en Puebla, fue agredida con ácido cuando tenía 23 años. Antes de atacarla con ácido, el victimario le hacía creer que estaba sola y que nadie la iba a ayudar, diciéndole que si no era suya, no iba a ser de nadie. Esmeralda hoy ha pasado 16 veces por el quirófano, pero su rostro nunca va a volver a ser el de antes. Mientras, claro, su agresor sigue sin condena porque, extrañamente, se cancelan sus audiencias. Pregunto a gente en la adolescencia. Aquí está Santiago Bissell, que me acompaña. ¿Has sufrido violencia en el noviazgo? Emilio Valles Vidrio, en tu adolescencia, ¿sufriste violencia en el noviazgo? Ustedes que me escuchan, Mariana, Aileen, Avid, Joseph, Jos, está por ahí el ingeniero del IPN, es Homero, Toño, todos. ¿Han vivido violencia? ¿Vivieron violencia en su adolescencia con el novio o la novia? Yo sí, en alguna ocasión. Violencia psicológica, no física, Por ejemplo. pues amenazas. En algún momento hubo una ocasión en la que les platicaba, ahorita estamos platicando afuera, que esta chica de repente me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Que tú sacas lo peor de mí. Ándale. Yo le dije, chirión. Entonces, ¿Qué te hace poder sentir tengo, muy no? mal, te hace sentir como de, yo soy el culpable de todos sus males.
Y entonces en ese momento le dije, pues, híjole, me costó mucho trabajo entenderlo y decirle, pues, ¿sabes qué? Pues ya me voy. Pero sí sufría porque yo me sentía culpable de eso. Yo tenía un novio que persona que me volteaba a ver le rompía la madre. Así, tal cual, lo pongo. Sacaba un boxer, ¿sí sabes los boxers, Santiago? Se ponía el boxer y le rompía la madre a cuanta gente. Nadie me podía voltear a ver. Era una cosa más violenta. ¿Tú, Santiago? Yo digo, jamás he sido mucho de novias, la verdad. He tenido nada más una en toda mi vida, pero pues no sé, llegó un punto en donde sí nos sacamos lo que decías, pero siento que fue mutuo. O sea, lo peor, Lo peor de cada uno. Exacto. Y eso llegó, mínimo a mí personalmente, siento que siempre hay dos lados de la historia, pero a mí me llegó a hacer sufrir muchísimo porque era una persona muy manipulable, es la palabra. Bueno, de eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros, ¿les parece? Juntos ¿Sí? hasta la 1 de la tarde. Mucho que compartir. Arrancamos.